bien. Dígame amén. Si usted va, es más, busca un trabajo, sale de su casa, que la semana le vaya bien. Hay algo que nosotros necesitamos entender y caminar para nosotros dar siempre justo en el blanco. Ahora míreme acá, iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a dar, iglesia, esto? Una de las cosas que Dios siempre nos habla, y quiero hablar hoy, es de la relación que Jesús tuvo siempre con el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Cada uno de los evangelios nos habla una forma o un enfoque distinto de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Cada uno de los evangelios nos habla un enfoque de lo que Jesús hizo. Muchas veces decimos, ay, pero si Mateo, Juan, Lucas, Marcos habla lo mismo de la vida de Jesús. Y la realidad es que cuando tú empieces a darle lectura, te das cuenta que cada uno de los evangelios determina una forma de cómo Jesús caminó aquí en la tierra. Por ejemplo, el libro de Lucas, iglesia, amén, nos habla de un hombre, de que Jesús fue un hombre perfecto, de un hombre, amén, que tuvo y que estuvo entre nosotros y que fue un ser ungido por Dios. Y que Lucas nos habla y nos determina de que Jesús, a través de que Él caminó siempre bajo esa unción, bajo ese poder, bueno, pues siempre Jesús fue obediente también a Dios y logró muchas cosas de las que, bueno, vimos de que Jesús sanaba, restauraba y cambiaba. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, nos damos cuenta de muchos de los enfoques de lo que es Jesús. Entonces, una de las primeras cosas que hoy queremos aprender, iglesia, es lo que dice la Biblia, que la presencia del Espíritu Santo de Dios estaba aún desde el principio o desde el comienzo de la creación. Míreme acá, quiero decirte algo bien importante. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo vino o estuvo solamente a la tierra, iglesia, cuando Jesús se fue. Pero el Espíritu Santo siempre, iglesia, ha dirigido a Dios, siempre ha dirigido al hombre. ¿Estás aquí? Siempre ha estado en los asuntos de Dios. Mira, Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, nos damos cuenta, número uno, iglesia, que la expresión de un Dios todopoderoso revela la presencia del Espíritu Santo de Dios. Desde los principios, desde la creación de la tierra, vemos cómo estratégicamente el origen de la tierra, en el origen de la tierra siempre estuvo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Regálame un poquito de monitor acá, por favor, que no escucho muy bien. Amén. Entonces, veamos cómo desde el principio el Espíritu Santo ha estado influenciando la vida del ser humano, influenciando la tierra, y ha sido, amén, un instrumento de Dios. Número 2, iglesia, por ejemplo, lo encontramos en el libro de 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Dice así, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Entonces, cuando Dios escoge, aquí vemos que cuando Dios escoge un rey para gobernar en Israel, señala a Saúl. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo dice que viene sobre el rey Saúl para transformarlo y dotarlo de un poder profético. Entonces, al Espíritu de Dios lo tenemos en la creación del mundo. Número 2, al Espíritu Santo de Dios lo tenemos aún cuando se escogieron los reyes, cuando Saúl fue escogido. ¿Estás aquí conmigo? Entonces siempre es ¿para qué? Para dar siempre justo en el blanco. Ahora, Lucas capítulo 1, verso 35. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo
vendrá sobre de ti, y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos por tercera vez el Espíritu de Dios que se observa en la concepción de Jesús, amén, en el vientre de María. El Espíritu de Dios siempre obrando en las dimensiones del reino, siempre obrando para que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Me sigues hasta ahí? Entonces, mire, iglesia, luego se observa que el Espíritu Santo en el principio de la manifestación pública de Jesús, y aquí entramos en Lucas capítulo 3, verso 22. Se la estoy leyendo un poco rápido porque yo quiero que usted vea cómo el Espíritu de Dios estaba obrando desde el principio. ¿Estás aquí conmigo? Y desde cada etapa del hombre siempre ha obrado. Entonces luego vemos en Lucas capítulo 3, verso 22, y dice así: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces miremos acá cómo el Espíritu de Dios ahora viene a Jesús para que el propósito de Dios se cumpla sobre de Jesús. Luego vemos que también se le observa, iglesia, en el Pentecostés, iglesia, cada uno de los discípulos, y determina una temporada. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice así: cuando llega el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Entonces, aquí, en estos versículos nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios obró desde la creación, cómo el Espíritu de Dios viene a obrar también, iglesia, amén, sobre los reyes que fueron puestos en Israel, que fueron determinados por Dios. Un profeta venía y ungía a un rey, y el Espíritu de Dios venía sobre de ellos. ¿Estás aquí conmigo? Y luego vemos, iglesia, como cuando Jesús, amén, es concebido, cuando Jesús está en el vientre de María, el Espíritu de Dios vuelve a obrar. Y luego cuando Jesús es bautizado, el Espíritu de Dios vuelve a obrar en la vida de Jesús y se le vuelve a aparecer. Y después viene el Pentecostés, donde el Espíritu Santo de Dios se es manifestado. Ahora, profeta, ¿qué quieres decirme? Este es un tema corto pero sustancial, iglesia, porque hay una relación en que el Espíritu de Dios esté obrando de esta manera. ¿Por qué el Espíritu de Dios obra? Míreme acá. Cuando Dios determina algo, Él no lo va a determinar o lo va a hacer porque sí. Dios tiene propósitos y planes y diseños divinos. ¿Estás aquí conmigo? Él no lo va a hacer, iglesia, por una ocurrencia, ni se va a sacar, iglesia, qué sé yo, por cual, sí, mira, lo hizo por esto. No, Dios todo lo determina. Dios todo lo tiene planeado. Todo lo que nosotros hacemos, Dios ya lo tiene planeado. Y muchas de las cosas, por eso el enemigo se confunde. Porque cuando el enemigo piensa que le ha ganado a Dios, que cuando el enemigo piensa que te ha ganado, es ahí cuando el Espíritu de Dios está obrando. Porque tal vez cuando el enemigo pensó que Jesús estaba colgado en el madero y estaba muerto, y el enemigo pensó, lo he derrotado, era algo que estaba planeado.
porque había un propósito eterno, un diseño por el cual se tenían que llevar las cosas. Voy a ir uniendo. El propósito de Dios con el Espíritu Santo de Dios es que todas las cosas que Él haga siempre den justo en el blanco. No a la mitad, no un cuarto de lo que Él pensaba o quería, sino siempre den justo en el blanco. ¿Estás aquí conmigo? Y en ese proceso van a haber circunstancias o procesos que vamos a pasar. Por eso la Biblia dice que todos los que buscan a Dios, todas las cosas les sirven y le van para bien. ¿Estás aquí conmigo? Hay gente que dice, pastor, yo no entiendo por qué me corrieron del trabajo, porque el Espíritu de Dios tal vez te está moviendo para llevarte a otro trabajo, donde va a ser tu bendición. Pero ¿por qué yo no entiendo? Ahí va. ¿Por qué yo no entiendo lo que está pasando? Porque no tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Estás aquí conmigo? Porque el Espíritu Santo de Dios, iglesia, es el que me va a impulsar, es el que me va a direccionar hacia el propósito de lo que Dios quiere con mi vida. Y aquí va la primera enseñanza del día de hoy. La clave inteligente de un cristiano es aprender a asociarse con alguien superior e inteligente y sabio, iglesia, como es el Espíritu Santo de Dios. La primera cosa que tenemos que entender es a relacionarnos con alguien superior, que es el Espíritu Santo de Dios. Y dentro de esa relación, iglesia, y amén, cotidiana que llevemos en nuestra vida, es para resolver y tomar las decisiones en medio de los problemas. La persona del Espíritu de Dios será nuestro mejor guía. Míreme acá. Será nuestro mejor guía para no perder tu destino en la ruta que conduce a cumplir el deseo de Dios. El Espíritu Santo fue la guía para que tú y yo no perdiéramos nuestro destino. El Espíritu de Dios fue la guía para que tú y yo cumpliéramos y estuviéramos hoy aquí. Porque estaba escrito que la paga del pecado era muerte. Pero el Espíritu de Dios dio desde los tiempos de la creación a la humanidad a través de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo siempre fuese salvado y cumpliese su destino. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, número uno, ¿por qué necesito al Espíritu de Dios? Porque hay un destino para mi vida. Hay un destino para mi hogar. Y el Espíritu de Dios es el que me va a guiar. El Espíritu de Dios fue el que guió continuamente a Jesucristo para hacer milagros, señales, prodigios. Dios siempre lo guiaba el Espíritu de Dios. En Israel, ¿cómo lo guiaban? A través de señales, de prodigios. Y sabían que era el Espíritu de Dios. Caía, descendía fuego del cielo, se abría el mar. Era el Espíritu de Dios guiándoles, impulsándoles a su destino y a su propósito. Alguien dígame amén si usted está aquí, iglesia. Así que permita que los pensamientos, el Espíritu de Dios permite que los pensamientos de Dios sean descargados directamente en su presencia hacia tu corazón. El Espíritu de Dios es el encargado, míreme acá,
que los pensamientos de Dios sean descargados ¿en dónde? ¿En dónde? En tu corazón. La Biblia dice que de la abundancia de tu corazón hablará ¿qué? Tu boca. Dicho de otra manera, de la abundancia de tu corazón será tu forma de accionar. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, mire, ¿cómo yo me voy a dejar guiar por Dios? Permitiendo que el Espíritu Santo descargue los pensamientos de Dios en mi vida. Al ser descargados en mi corazón, entonces es la forma en que yo voy a hablar y yo voy a direccionarme. ¿Me sigues hasta aquí? Entonces, ¿por qué mi flecha que direcciono nunca da en el blanco? Porque yo no tengo los pensamientos de ¿qué? De Dios en mi vida. Porque no están descargados los pensamientos de Dios en mi corazón. Porque tal vez lo único que está descargado en mi corazón son los pensamientos de Satanás. Y los pensamientos de Satanás me dicen que tal vez soy un tonto, que tal vez no puedo, que tal vez estoy enfermo y porque mi enfermedad voy a ser así. En tu corazón está descansando pensamientos de orgullo, de rencor, de resentimiento, de amargura. Y eso es lo que tú estás accionando, de miedo, de temor. Imagínate que ahora tú mismo tuvieras un arco y una flecha. ¿Cuál es la forma correcta de lanzar una lanza? De lanzar una flecha. La firmeza. Diga conmigo, firmeza. Cuando usted es firme y tensa la flecha y la direcciona sin titubear, sin tener miedo, esa flecha seguramente va a dar justo en el blanco. Pero ¿por qué usted deja de tensar la flecha? ¿Por qué usted deja y empieza a titubear? Porque tiene miedos, tiene temores. ¿Y si fracaso? ¿Y si emprendo este negocio y no me va bien? ¿Y si me cambio de trabajo? ¿Y si esto? ¿Y si el que está en el trabajo es mejor que yo? ¿Y si mi patrón me corre? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Ay, es que nadie me quiere. Es que mi suegra no me quiere. Es que mi papá, mi mamá, mi tío, mi sobrino, los de la iglesia no me quieren, no me aman. Y entonces, ¿cómo crees que empiezas a tener la flecha? Ya no tensada, sino con miedo, tambaleándote. Y cuando la sueltas, ¿qué pasa? Se va para todos lugares, menos justo en el blanco. Pero cuando son descargados los pensamientos de Dios en mi corazón, uno de los pensamientos de Dios en mi corazón me va a decir que todo lo puedo, que en Cristo que ¿qué? Me fortalece. Entonces ahí ya estoy descargando un pensamiento de lo que Dios me está diciendo. La Biblia dice que en su nombre haremos ¿qué? Proeza. Estoy descargando un pensamiento de Dios y dejando que el Espíritu de Dios lo meta en mi corazón para yo creer, no. Esto me toca a mí, esta empresa, este negocio, esto voy a hacer proezas en su nombre. Alguien dígame amén, si usted está aquí, dele fuerte aplauso al Rey. Es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar continuamente. Cuando se le presentó a Saúl, ¿qué le dijo? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre de ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Le está diciendo el Espíritu de Dios, vendrá sobre ti con poder. Oiga,
ese es algo, un archivo desde el cielo, un pensamiento de Dios. Y te va a decir, cuando alguien te diga, tú tienes poder, tú tienes esto, tú tienes autoridad. ¿Me estás entendiendo? Como si alguien te dijera, tú tienes el poder, la autoridad, ¿cómo te pones? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te esponjas? ¿Estás aquí conmigo? Pero cuando alguien te dice, tú eres un miedoso, tú eres esto, tú eres el otro. Entonces a Saúl le está diciendo, le están profetizando lo que Dios piensa y lo que Dios va a hacer en él, y el Espíritu de Dios hará en su vida. Y le dice, y vas a profetizar. O sea, aquellos problemas, aquellos ejércitos, aunque vengan por ti, aunque quieran venir y destruirte, vas a profetizar sobre ellos que van a ser destruidos. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios en mi vida, porque Él me va a guiar qué pasos tengo que seguir, hacia dónde tengo que ir, cómo voy a moverme. Romanos capítulo 8, verso 14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos ser ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios? Porque Él trae lo que Dios piensa de nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios trae los diseños de Dios, porque el Espíritu de Dios trae nuestros planes, porque el Espíritu de Dios trae nuestro destino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será nuestra pareja? Él sabe cuál será nuestro hogar, cuál será nuestro trabajo. Y yo he entendido que Dios siempre va a buscar y va a darte lo mejor. Entonces, si ese es el pensamiento de Dios, que todo será lo mejor, oye, yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios y no por cualquier cosa. Alguien dígame amén. La segunda enseñanza es que lo certero de la orientación y las respuestas que necesitan vienen acompañadas de conocer las instrucciones que están en la palabra de Dios. Para tener certeza, para tener la seguridad, ser certero en lo que vas a hacer, necesitas conocer la palabra de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que te va a agudizar tus pensamientos, tus acciones, para que pienses, decidas y sientas la seguridad de obedecer para dar en el blanco, aun cuando todo parezca fuera de control. La palabra de Dios me va a agudizar. La palabra de Dios, iglesia, es el que me va a hacer entender. Mírame acá. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, la verdad es Jesucristo y la verdad está en la palabra de Dios. Para yo ser libre, necesito conocer la palabra de Dios. Pero hay cosas, dice, la verdad te hará libre. Quiere decir que hay cosas que yo sigo esclavizado. Hay cosas que yo desconozco que me están atando. Hay cosas en mi hogar, en mi matrimonio, que me están atando. Que yo pienso, que yo creo que estoy bien. Pero Dios te dice, no, estás mal. Hay momentos en mi vida que yo digo, ay pastor, pero yo ando bien, no, pero es que la palabra de Dios dice esto. Es hasta que tú vienes a escuchar la palabra de Dios, hasta que tú escudriñas la palabra de Dios, cuando te das cuenta que la vida que llevabas no era la vida que Dios quería que tú llevaras. ¿No le ha pasado que hay predicaciones que de repente usted dice, ay, como que la pedrada está buena? Ay, como que el saco me quedó. ¿Estás aquí conmigo? Ay, como que eso es para mí. No es
que el pastor te esté echando la pedrada. Es que Dios está direccionando y te está agudizando tu sentido para que puedas entender y escuchar en donde el enemigo está haciendo ruido en tu vida, en donde el enemigo está escarbando. La palabra de Dios es la que te va a decir, hey, aquí es donde los ratones están, o la araña está tejiendo su nido. Aquí es donde el pecado, donde aquello, la brujería, la hechicería, aquí es donde tú me estás fallando. Donde la plata se te está yendo. Hubo alguien, dijo, pastor, yo quiero entregar y traigo mi ofrenda y traigo mi diezmo. ¿Desde cuándo se lo he querido traer? Pero por una cosa u otra no he podido traérsela. Pero durante este tiempo que no la había traído, me di cuenta que el enemigo me la ha estado robando. ¿Cómo me la ha estado robando? La justa cantidad que siempre traigo para entregar mi diezmo, el enemigo me la quita a través de un medicamento, a través de unos análisis, a través de que me dolió la cabeza, el estómago, los riñones. Y ahí voy con el doctor, no, ¿sabes qué? Vaya y sáquese unos estudios porque puede ser esto, porque puede ser aquello. Y ahí voy a sacar mis estudios. ¿Y cuánto cuestan? 400, 1500, 2500. Y dice, pastor, yo ya entendí que el enemigo me lo está robando y hasta me está enfermando. Así que aquí está. Después, a la semana regresó y me dijo, pastor, ¿qué crees? Todo lo que había pasado después de que entregué esto, ya no tengo nada. ¿Estás aquí conmigo? Yo estoy sano, ya no me siento del corazón mal, ya estoy bien. Y ella entendió en que le estaba fallando a Dios. Agudizó su sentido. Porque es que el enemigo muchas veces trabaja en silencio. El enemigo no viene y te dice, oye, vamos a hacer la maldad. Oye, bien, vamos a pecar. El enemigo se conoce hasta la palabra de Dios. El enemigo se conoce hasta los versículos. ¿O a poco no cuando queremos criticar o juzgar a alguien, sacamos hasta versículos de la Biblia? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Entonces el enemigo hasta se conoce la palabra. Cuando no quiere